Gracias a Dios nuevamente nos encontramos aquí reunidos y hoy quiero que vayamos a nuestras Biblias en una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 5 en el versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nuestro tema lleva por título Sed agradecidos. Sed agradecidos. En un tema anterior hablamos de la voluntad de Dios. Una voluntad que no es un misterio ni algo místico, sino es una voluntad revelada de Dios. El apóstol Pablo nos enseñó en Efesios capítulo 1, en el versículo 9, que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Y no es algo místico, dijimos, sino que es su voluntad revelada. Y su voluntad revelada está en su palabra de Dios. Hoy nos encontramos en este tiempo en nuestro hogar, más que en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Y muchas veces no sabemos qué hacer. Y muchas veces no sabemos qué decir. Como que se nos agota el tiempo, como que ya no sabemos qué hacer. Pero cuando hablo de no saber qué hacer, cuando sabemos que debemos hacer. Y la palabra de Dios nos enseña hoy un mandamiento en el versículo 18, dad gracias en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, aquí hay una revelación muy importante acerca de qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice su palabra, es que seamos agradecidos. Acabamos de tener una tormenta. Ahorita creo que está por las costas de Cancún. Pero mucha gente fue azotada por ello, estuvo en albergue, mucha gente murieron por ahí por El Salvador, en Mérida, en Campeche, en Tabasco, ahorita allá en Quintana Roo. Y cuando vienen estas tempestades, la verdad que nuestro corazón se aflige y decimos mucha lluvia. Habíamos pasado temperaturas altas y decimos mucho calor. Y aparte encerrados, y aparte que no salimos. Pero hoy quiero decirte que la palabra de Dios nos enseña que seamos agradecidos. Pero algo muy importante, en todo. En todo. La falta de gratitud es un problema en el corazón del hombre. Si Dios nos manda a ser agradecido, es porque tú y yo no lo somos. Es que por naturaleza todo hombre no es agradecido. Por eso el Señor en su voluntad, aquí en esta palabra, lo presenta como un mandamiento, el ser agradecido. Dice, porque es la voluntad de Dios a través de Cristo Jesús. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y luego dice, ni le dieron gracias. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El apóstol Pablo nos enseña que un problema grave, escribiendo esta carta a los romanos, es que la gente de este tiempo tenían un conflicto y era la falta de gratitud. No fueron agradecidos. Dice que Dios se manifestó. Él era invisible, es invisible, pero Dios se manifestó de dos maneras muy importantes. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder número uno, y su deidad. Por estas dos factores, el Señor se manifestó, por su eterno poder y su deidad. Y dice que esos se hicieron claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo
siendo entendidas, habla de la mente, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa, el hombre es inexcusable. Y dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, porque Dios merece toda la gloria. Dios tiene que ser glorificado si llueve. Dios tiene que ser glorificado si hay sol. Dios tiene que ser glorificado en esta pandemia. Dios tiene que ser glorificado si alguien muere. Dios tiene que ser glorificado si alguien está en el hospital. Dios tiene que ser glorificado si alguien sana. Dios tiene que ser glorificado si tú estás en casa y no te ha sobrevenido ninguna de estas situaciones. Pero Dios tiene que ser glorificado en todo. Por lo tanto, como consecuencia, tú y yo tenemos que ser agradecidos en todo. Porque la falta de gratitud va a traer consecuencias a nuestra vida. Creo firmemente que un problema en este siglo XXI, en el corazón del hombre, y es un problema tan grande, creo firmemente que el hombre no es agradecido. Hay hijos que no son agradecidos con sus padres. Hay padres que no son agradecidos con Dios. Hay cristianos que no son agradecidos. Hay hombres que no son agradecidos. Y la falta de gratitud que tenemos hoy la llevamos viviendo día con día. Y es un mandamiento el ser agradecido en todo. Y esto es muy importante en todo. Yo te pregunto en este día, ¿has sabido ser agradecido en todo? Como esposo, ¿has sido agradecido? Como esposa, ¿has sido agradecida? Como hijo, ¿has sido agradecido? Como madre, ¿has sido agradecida? Como ser humano, ¿has sido agradecida? Quiero terminar diciéndote que hay una necesidad de tu corazón y mi corazón, el ser agradecido. Padre, gracias en esta noche. Perdona la falta de gratitud de nuestros corazones y que en esta contingencia que estamos viviendo hoy podamos razonar y pensar el ser agradecidos. No porque algo que se nos ocurra, sino porque tu voluntad, Señor, es que debamos ser agradecidos obedeciendo este mandamiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres y permites para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, mis hermanos.